Institucionalidad y Justicia. El día de hoy cuento con la gratísima presencia de una de las mujeres más emblemáticas, no solamente del sector empresarial, sino también, yo creo que usted ha sido uno de los mejores ejemplos de muchos de nosotros. Ay, gracias. No solamente de su comportamiento como familia, y que bueno que hoy, como hoy, el Día de las Madres, estemos haciendo este conversatorio con usted. Una mujer de familia, exitosa como madre, pero una gran ciudadana. Yo creo que lo que se le puede destacar a usted es lo que ha sido su obra en el sector empresarial, pero no solamente como empresaria, sino por los aportes que usted ha hecho al sector empresarial en cuanto a la gobernabilidad y cómo el empresario es capaz, desde su posición, contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad. Y yo creo que usted es uno de los mejores ejemplos que nosotros tenemos en la República Dominicana y en la Fundación de Institucionalidad y Justicia. Su fundación, usted es uno de los fundadores de esta institución. Le doy las gracias por compartir un día como hoy este conversatorio conmigo. Bueno, primero, el honor es mío. Y segundo, muchas gracias por esas palabras. Realmente, uno hace lo que puede, lo mejor que puede. Obviamente, si el proceso puede aportar de alguna forma, creo que es un deber de cada uno. Y que en la medida en que podamos aportar, crecemos. Y en la creación ayudamos a otros a crecer. O sea que, indudablemente que ese esfuerzo colaborativo es lo que mejora las sociedades. Definitivamente que sí, y es lo que muchas veces nos permite no quedarnos como habitantes y transformarnos en ciudadanos. Usted dice que usted ha hecho lo que ha podido, pero usted ha hecho demasiado. Usted viene trabajando por la institucionalidad de este país desde hace tantos años. Y bueno, yo creo que todos los dominicanos se lo agradecemos. Bueno, pero yo creo que es fundamental. Lo más importante es que tengamos un país institucionalmente fuerte, con instituciones que funcionen, que le den garantías al ciudadano de que realmente se les respetan sus derechos y también que obliguen al ciudadano a cumplir. Definitivamente que sí. Casi esos casos, y definitivamente para nosotros es un lujo tener a doña Elena Villegas de Paliza en nuestro conversatorio y vamos a entrar en materia. Pero empezamos con el proceso electoral y un proceso que ha dado lugar a muchas luces y sombras. Desde el punto de vista de la visión de doña Elena Villegas, ¿cuáles han sido los aportes más positivos que han reflejado el proceso? Y también cuáles son los retos que desde el punto de vista electoral, bueno, ha dejado todo este proceso. Bueno, primero que nada vamos a hablar de las luces. Yo creo que realmente el proceso fue ejemplar. Estuvo muy bien organizado, no importa dónde preguntes, todo el mundo estuvo satisfecho en buena medida de que fue un proceso bien organizado, que fluyó normalmente y que evidentemente no fue traumático el propio proceso de las elecciones. Yo creo que en buena medida hay que felicitar y debemos felicitar a la Junta Central Electoral por la labor que realizó, cómo organizó ese proceso y con la ciudadanía que acudió de forma organizada, cívica y dio un gran ejemplo de ser ciudadanos conscientes. Ahora bien, ¿qué lecciones aprendidas debemos tener de este proceso? Definitivamente no podemos vivir en campaña. ¿Cómo es el tiempo del país? El tiempo del país debería ser la mayor parte del tiempo. Porque las elecciones, ¿qué es lo que son? Es el momento en que elegimos a aquellos que nos van a representar. Y no debemos de pasarnos la mayoría del tiempo decidiendo o tratando de que se nos venda la idea de por quién y a quién debemos elegir. Entonces, definitivamente, hay que reformar la institución en ese tema, en el sentido, por lo menos el tema de que no tengamos elecciones cada 2 años, sino que el proceso sea cada 4 años. No creo personalmente que debamos unir las elecciones. Yo creo que las presidenciales, vicepresidenciales deben permanecer separadas de las congresuales. Pero dentro de un lapso de tiempo de, no sé, 2 o 3 meses quizá, algo así. Claro. De forma que realmente, pues, al menos las elecciones sean cada 4 años, para empezar. Por otro lado,
definitivamente el tiempo de campaña, una ley electoral. Esa ley electoral, como bien sabemos, hubo un reglamento que muchos hubiéramos preferido que hubiera sido parte ya de esta campaña, y que ojalá que esto muy temprano en este proceso ahora se revise para que realmente haya un reglamento que funcione y que se hagan las reformas necesarias a la ley electoral que nos garanticen que el proceso sea más corto, que el uso de los recursos sea limitado. Claro, claro. Y que realmente se respete también el que los recursos que se utilicen vengan de las fuentes que tienen que venir, que realmente pues el proceso no contamine tanto nuestra sociedad y que sea una sociedad de menos política y más hacer, más trabajar, más desarrollo, más colaboración, menos enfrentamiento, francamente. Y sobre todo hay un tema, y es el nivel de la campaña. Penoso ver que se quiera subir a base de denigrar a otro. Yo creo que lo más importante es que logremos, de alguna forma, elevar el nivel en las campañas para que hablemos de los programas, de las ideas y las ofertas que tiene cada candidato. Y que hablemos dentro de un tiempo prudente y corto, que la ciudadanía el tiempo suficiente para decidir cuál es el candidato que entiende que debe votar por. Y sobre todo, que no sature nuestra sociedad, porque indudablemente que hubo una contaminación y una saturación a todos los niveles. Yo creo que eso no debe continuar y debemos de asegurarnos que en estos tiempos ahora de un poquito de tranquilidad, ya terminado el proceso, aprovechemos para hacer eso. No, la verdad es que todo este proceso dio la impresión desde la sociedad que está faltando educación en gran parte de la clase política. Sin embargo, muchas veces, en mi consideración, a la clase empresarial le ha faltado reclamarle a la clase política lo relativo a la rendición de cuentas, y me explico. Por ejemplo, la clase empresarial viene siendo sometida por el Estado, que está formada por la clase política. Hay un proceso de monitoreo y de transparencia en cuanto a lo que son el pago de los impuestos, en cuanto a lo que son el gobierno corporativo de la clase empresarial. Pero vemos cómo la clase política no rinde cuenta, vemos cómo los informes de los sistemas financieros que rinde el sistema de partido a la Junta Central Electoral respecto a los fondos que recibe la vía no se ajustan a una contabilidad organizada. ¿Qué puede decir en ese sentido, Lorena? Porque a fin de cuentas todo lo que hemos sometido en orden. Y no es justo que nosotros como empresarios estamos sometidos a un orden y a una serie de reglas. Y sucede que la clase política, que debe ser un ejemplo para toda la sociedad, conjuntamente con la clase empresarial, que no estuvieran dando de su cuenta. O sea, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Bueno, primero la ley de partidos. Yo creo que es una necesidad imperiosa que no podemos olvidar. O sea, eso es una prioridad que debemos apoyar, que se consensúe, que se trabaje y que se haga. Y que esté vigente para las próximas elecciones. No olvidemos que los partidos son pilares de la democracia. Son una fuente importante, son instituciones importantes. Hemos visto cómo se han debilitado. Y yo creo que es muy importante que se fortalezcan, pero que se fortalezcan en base a ideas que los aglutinen, a programas que realmente reflejen lo que es la filosofía de esos partidos, que en buena medida se han ido perdiendo muchos de ellos, porque el clientelismo y francamente la total distorsión y falta de valor, como bien dicen en muchas ocasiones, hasta de la propia educación y la ética, hacen que se han lamentado terriblemente. Hemos visto muchísimo pasando de un partido a otro, de transfugismo, como se le llama. ¿Y dónde están las ideas? ¿Por qué no una gente se hace miembro de un partido? O sea, tenemos que los partidos, de alguna forma, no deben tener esa filosofía, esa ideología interna fuerte, que la de la juventud, no porque no clientelismo, no porque yo quiero una posición, no porque yo voy a dar amigos, sino porque yo voy a servir, porque yo quiero ir al Estado. Nosotros digamos, ¿por qué queremos que el funcionario sea una persona de carrera? ¿Por qué queremos
que no lo cambiemos con tan a menudo como cuando cambiamos de partido. ¿Por qué es tan importante? Bueno, primero que nada, porque le da la posibilidad de hacer carrera en el Estado. Claro, claro. ¿Y por qué no ser un orgulloso funcionario? ¿Por qué no ser una persona pulcra, íntegra, que aporta a la sociedad a través de una posición pública? Yo creo que eso es algo que tenemos que lograr cambiar. Que no se va a servirse al Estado, se va a servir. Es un tema importante. El otro tema que conversamos y que creo que es sumamente importante es rendición de cuentas. Hay toda una serie de leyes que se aprobaron en los últimos 2 o 3 años en materia del Estado, de su administración financiera y administrativa. Vimos cómo se funcionaron algunas secretarías y se creó la Secretaría de Planificación, Economía y Desarrollo, por ejemplo. El Ministerio de Hacienda y fue fusionando algunas instituciones. Pero también acompañaron esas fusiones, vinieron la ley de tesorería, la ley de crédito público y toda una serie de informaciones que deberían ser públicas. Si todavía la mayoría de los websites de las instituciones del Estado, muchísimas, están atrasadas en los informes que tienen que presentar. Otras no presentan lo que deben presentar. Y de alguna forma tenemos que lograr que nosotros los ciudadanos, exijamos que eso que sea a tiempo, que sea de manera controlada, que llevemos nuestro gobierno y nuestras instituciones a la transparencia y digamos que ofrecer una rendición de cuentas de manera oportuna y con toda la información que debe ser, como vemos en muchos otros países. Claro, claro. Ese tema no es solo un tema ciudadano, es un tema también empresarial. ¿Y por qué empresarial? Bueno, porque los empresarios también entendemos que hay una medida en que el Estado funciona de manera más ágil, más eficiente, con mucho mayor transparencia, tendremos un Estado más competitivo y mucho más eficiente a la hora de administrar el país. Y eso necesita el empresario para realmente invertir con muchísima mayor confianza. Necesita el empresario para pagar esos impuestos con satisfacción en el entendimiento de que también recibe un servicio adecuado. Claro, claro. Ese tema es fundamental. Y digo es fundamental porque como empresarios todos debemos pagar nuestros impuestos y tenemos que pagarlos. Pero tenemos la obligación de exigir para que eso y esos fondos vayan y se dirijan de una forma más eficiente, más oportuna y más efectiva hacia realmente las prioridades que entendemos no solamente a nosotros, sino a la sociedad, que son fundamentales: educación y salud, que para nosotros están en primera línea. Pero también está en primera línea resolver problemas de infraestructura, resolver el tema eléctrico, por ejemplo, un tema que hace al país mucho menos competitivo como otros países, que afecta al país. Yo creo que nosotros, casualmente en este momento, tenemos una crisis, pero tenemos una oportunidad. Hay una crisis mundial de alimentos, hay unos precios del petróleo que cada vez están más altos y que no sabemos dónde van a llegar. Pero nos queda una oportunidad para nosotros aprovechar y apoyar la producción nacional, que cada vez estamos más productivos. Y eso se hace básicamente hacia aquí. ¿Cómo? Bueno, primero que nada con políticas públicas claras y sostenidas en el tiempo que no nos cambien. Porque entonces, obviamente, las inversiones que se pueden hacer son de muy corto plazo. Claro. Y entonces es que tengamos inversiones de mediano y largo plazo. No es sostenible que creen mejor empleo, mayor cantidad de empleo y que esos empleos sean sostenibles. Es una tranquilidad a todo el mundo. Ahora, usted en todo lo que ha sido, su exposición, usted ha mencionado la palabra educación en varias ocasiones. En la República Dominicana hay una ley de financiamiento de partidos políticos cuya finalidad en principio fue para mejorar la calidad educativa de la clase política. Y hemos visto cómo los partidos políticos han destinado los fondos que reciben de la Junta Central Electoral, es decir, de los impuestos que pagamos usted y yo, y todos lo que nos están haciendo, y algo que así sea, lo que tiene todo a la propaganda política, a fomentar el clientelismo. Usted ve que en la República Dominicana
es fundamental la implementación, porque ya la tenemos, de una ley de función pública que funcione. Correcto. Con la finalidad de que el que vaya a la administración se sienta como el que se sienta en el sector privado, es decir, que hay una continuidad, se siente seguro, en fin. Pero también hay un déficit educacional muy grande en la República Dominicana. Hemos visto que desde el punto de vista cuantitativo, la República Dominicana tiene una mayor cobertura de todo el área en América Latina. Sin embargo, desde el punto de vista cuantitativo de la educación, somos probablemente uno de los más deficientes. Tenemos de competitividad también. Y no hay forma de ser competitivo si usted no tiene niveles de educación altos. Indudablemente. Usted habla de electricidad y a veces, bueno, usted toca un tema que debe llevarnos al centro de la reflexión, con unos costos que van más allá de la distancia desde el punto de vista de lo que son los países del área. ¿Cómo podemos resolver todos estos retos que, en definitiva, no dejan de ser una preocupación para cualquier ciudadano, sobre todo para la propia clase empresarial? Bueno, fíjate, lo primero, cumplamos con nuestras leyes. Cumplimos las leyes existentes. Tanto en el sector eléctrico como en otros sectores, sabemos que hay buenas leyes, pero se aplican parcialmente o no se aplican. Y si cambian esas leyes, esas son las leyes que están a través de procesos o bien de consenso o bien congresuales, ¿verdad? Que se al final a donde tienen que llegar. Pero el tema es cumplir con las leyes que tenemos. Si hay una ley obsoleta, si hay una ley que requiere algún cambio, estudiamos ese cambio y que nuestro Congreso puede intervenir en esas leyes para lograr las modificaciones necesarias, porque las leyes se hacen para cumplirlas, no se hacen para tener un texto en un escritorio, ni mucho menos para lograrlas. Son precisamente para regular el comportamiento y que se nos respete y nos respetamos mutuamente todos nuestros derechos y también cumplimos con nuestros deberes. ¿Cómo funcionamos como sociedad? La democracia. Exactamente. Entonces, cumplimos con nuestras leyes. Yo creo que eso es fundamental y creo que todos los ciudadanos tenemos que entender que las leyes son para todos y que todos tenemos que cumplirlas sin excepción. Y sin privilegios también. Una reforma no se limita al contenido de una norma. Es decir, las reformas tienen varias dimensiones. Digamos que la primera, la norma, la segunda dimensión sería la parte relativa a crear las estructuras sobre las cuales uno va a implementar esta universidad, y la parte también cultural, la parte educacional, todo lo que tiene que ver con usted en el contenido de esa legislación de aquellos actores que la van a implementar. Hemos visto el trabajo que se hizo desde el CONEC cuando usted era presidenta, sobre todo con una serie de propuestas que van dirigidas a adecuar a la República Dominicana en cuanto a los requisitos que establecía el DERECANATA. Así es. No tenía acceso a la información. Yo recuerdo que yo era consultor jurídico del Congreso. Yo no tenía la tarea monumental que se hizo desde el CONEC. Es decir, es una sociedad y un interés que mostró el sector empresarial para que se promoviera una ley de esas dimensiones y de esa naturaleza. Ahora, tenemos todas estas reformas que se están haciendo desde el empresariado como para poder empoderar al sector y poder también capacitar al propio Estado, porque de una educación. Como países desarrollados, eso ustedes saben mejor que todos los que estamos aquí y que muchos que los que nos están viendo. No es una educación efectiva sin la participación del sector empresarial. Esto es una manera totalmente comprobada. Hemos visto que se han hecho múltiples esfuerzos. ¿Qué está haciendo el empresariado en ese sentido? Según lo que ustedes presentamos van capacitando al personal a los fines de que entiendan este proceso. En el sentido general,
la razón que tiene Elena Villarreal, y qué es sincero en todo esto. Porque muchas veces, desde la impresión, no es que sea así, que nuestros empresarios hablan de pienso. No es que sea así, doña Elena, pero muchas veces da esa impresión. No, que fíjate, el empresariado ha estado constantemente trabajando en pro precisamente de lograr que la prioridad nacional sea la educación. Qué bueno. Y si te fijas, distintas instituciones, no importa cuál en el sector empresarial, todas lo tienen en su primer punto prioritario de lo que tenemos que hacer. Y además de eso hemos estado trabajando, me consta que las instituciones empresariales están trabajando con la Secretaría de Educación de Ciencia y Tecnología y con la Secretaría de Educación Básica, para precisamente buscar una forma de combatir y que, primero que nada, la educación básica se fortalezca, se mejore y se mejore la calidad. Porque no es solamente la cantidad de recursos que se asigna, es cómo se utiliza ese recurso y cómo podemos realmente mejorar la calidad de la educación, cómo mejorar la calidad de los maestros, cómo mejorar la infraestructura y cómo realmente que el producto final de esa educación básica son unos muchachos y unas muchachas mejor educados definitivamente cada vez. Ese es un gran reto que tenemos como sociedad, que está a prioridad de todos los empresarios. Y está nuestra prioridad por una razón muy sencilla, porque como bien dices, el desarrollo de los pueblos está en función de su educación. Claro. Y en nuestro país, el empresariado inclusive no tiene por tener que invertir en sus propias empresas, en mantener aún más la gente que le llega, y tratar de ayudar al personal a que pueda escribir posiciones y mejorar su eficiencia en su carrera y mejorar su ingreso a través de los entrenamientos que cuestan, porque el empresariado lo hace, pero eso es tan solo una parte. Nosotros hemos ido más allá, a través de instituciones como Educa y a través de otras instituciones, trabajando para asegurarnos que mejore esa educación y de ser parte de ese esfuerzo, incluyendo ir a nivel nacional a exigir la mejoría de esa calidad, a exigir la mejoría de esa eficiencia de ese uso de esos recursos y que se aumente y se cumpla con la ley en cuanto a cuánto se asigna a la educación. Ese es un tema. Otro tema es el nivel técnico. Porque el nivel técnico, indudablemente, de nada nos sirve que se prepare el personal si no tenemos posiciones para ese personal. Porque realmente, los muchachos joven que se prepara en una profesión específica, si cuando sale no encuentra trabajo, es tremenda frustración. Entonces tiene que haber un esfuerzo colaborativo que de hecho se está haciendo entre la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y el empresariado, porque esas personas y esos muchachos, esos jóvenes que se están educando, y esa secretaría conozcan qué es lo que necesita el empresariado, porque eso ayuda tremendamente a que realmente orientemos esos muchachos que estamos educando hacia profesiones donde realmente pueden ser educados, porque esa es una gran preocupación. Y eso es inclusive a nivel de los barrios. Fíjate tú qué tristeza para un muchacho que se va a estudiar y a trabajar al mismo tiempo, y que cuando termine su carrera no encuentre un trabajo. Y hay otro tema, y es que mientras más pobres o de menores recursos vienen, muchas veces menos posibilidades tienen de una buena referencia. Y ahí viene la frustración. Y ahí viene una frustración también. Y por eso trabajamos y se llegó a un acuerdo inclusive hace un par de años, para que volviéramos a poder tener la opción de los entrenamientos, de las pasantías. Excelente. Que se había distorsionado con el tema de la ley y los cambios que había en la ley, y se había buscado un mecanismo a través de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Trabajo, en un esfuerzo colaborativo, para poder ofrecer a esos muchachos posibilidades de pasantías que luego pudieran dedicarse en esas empresas o bien tener una buena referencia que los ayude a conseguir un buen trabajo. Y ese es otro tema que yo creo que es muy importante, que nosotros no lo vemos, pero los muchachos que están estudiando, que están en la calle, ese sí lo ve, porque además de verlo lo vive. Y tenemos nosotros la obligación de darle esperanza. ¿Y por qué tenemos la obligación? Porque eso es un tema de seguridad ciudadana. O sea, si queremos que haya seguridad
y que las queremos, obviamente, tenemos que seguir. También tenemos que pensar cómo ayudar a esos que han tenido que recurrir o han recurrido, o bien por debilidad o socavo de valores, o bien por dificultades económicas que lo han llevado a una desesperación, o bien por el grupo en que se mueven, de esos muchachos de barrio que muchas veces lamentablemente caen en la violencia, caen en el robo, caen en las drogas, por no tener una alternativa. Y eso es una responsabilidad de todos, de nosotros como empresarios, del país, de los ciudadanos, de las secretarías de educación, del propio gobierno, de dar oportunidades y de que no solamente la esperanza, sino que esa esperanza se convierta en una realidad. Definitivamente que sí. Así es una sociedad diferente que estamos construyendo, y de eso se trata. Pero qué bueno que esa haya sido la visión, y sigue siendo la visión del sector empresarial, construir, ¿no? Así es. El sector educativo. Sobre todo cuando en estos tiempos estamos hablando de competitividad. Y no es posible una competitividad efectiva, sino que es un nombre de la calificación. Debemos hacer una cosa, y de verdad con nuestra excelentísima invitada, doña Elena